Mi anhelo con esta película era mostrarle al espectador cómo yo miraba, cómo yo miro Plazuela, o sea, qué significa Plazuela para mí. Y en su momento esto empezó con una historia que parecía que la película iba a ir por ahí, que era el hecho especial de que en este lugar donde vivían mis abuelos, se empezaron a morir los abuelos hombres y se iban quedando las mujeres. Entonces, como que en el pueblito, en Plazuela, todos comentábamos sobre lo mismo. Y de pronto pasaban meses o años y se moría otro abuelo y otro abuelo y otro abuelo, y incluyendo el mío. Entonces, como que pensé en esto como un tema y cuando planteé hacer la película, arrancó eso, como esa idea, ¿no? De mostrar un suceso aparentemente especial. Pero todavía yo no tenía claro que mi abuela iba a protagonizar también, a pesar de no estar en la película, digamos, físicamente, que iba a ser un tributo a ella. Tampoco tenía claro que yo iba a terminar siendo parte. Creo que eso es quizás de las cosas más difíciles dentro del proceso, una de las que más me costó. Eh, y arranqué con una primera carpeta de preproducción, armando como estas ideas, estos bosquejos. Y en el año 2003 me presento en una de las convocatorias del Consejo Nacional de Cine, llamado en ese entonces acá en Ecuador, para la etapa de producción, asumiendo que al yo haber sido productora, trabajado como productora desde el año 2004 más o menos, estaba lista para producir, supuestamente, ¿no? Entonces era como mi ópera prima como directora y en su momento dije, bueno, ya he producido y he trabajado desde pasantías hasta coordinaciones de producción en algunos largos y en algún otro tipo de audiovisual. Y ese fue un primer error con el que aprendí mucho, porque empecé como eso, aplicando a esta etapa de producción, intentando como saltarme los pasos. Y me acuerdo que entré con esta carpeta, me presenté ante el jurado y en ese jurado estaba Diego Mondaca, aquí presente, y eran cuatro o cinco jurados, me parece, eran todos, o sea, cuatro internacionales y uno nacional. Les conté de mi idea, de mi película, todavía en un seguro, un muy borrador, la verdad. O sea, me esmeré en tener una carpeta linda, pero todavía no estaba no tenía mucha idea, estaba muy lejos de ser un proyecto que tenía la capacidad de producirse. Y, y me acuerdo que más allá de que ese fondo no lo gané, o sea, sentí el interés de Diego por este proyecto y luego Diego me invita a participar en el Talent Doc en Bolivia, que fue este espacio también que sucedió, quizás un par de ediciones tuvo, no tuvo mucho más, pero, pero mi frustración al haber perdido esa convocatoria, la verdad debo contarles y confesarles que fue muy dura, porque yo había producido, no había sido directora, y el haber perdido en esa convocatoria me hizo cuestionarme si de verdad podía dirigir. Entonces me cuestioné y dije, quizás yo soy productora, de verdad me tengo que quedar como productora y por eso no me fue bien y qué sé yo. Y como 3 días antes de que se cierre la convocatoria del Talent Doc, decidí activarme y dije, y bueno, y si intento, ya nada. Entonces le puse mucha fuerza a esas carpetas. Me acuerdo que cuando vi en las redes del Talent Doc que dijeron que aplicamos 77 proyectos o 70 y algo de Ecuador, otra vez me deprimí, me frustré, qué sé yo. Y luego finalmente fue seleccionado el proyecto, entonces viajé entre los tres proyectos ecuatorianos, eran tres ecuatorianos, tres peruanos y tres bolivianos. Tuvimos una primera capacitación que para mí, la verdad, más allá, o sea, más allá del apoyo económico que finalmente recibimos en este espacio, creo que fue el apoyo, fue el impulso a nivel eso, de conceptualización de lo que quería hacer, de las posibilidades que tenía y el entender que podía dirigir y que quizás me iba a tomar tiempo, no sabía cuánto, quizás sí tenía una idea de cuánto me iba a demorar, no sé si seguía adelante, pero creo que después de ese espacio, que además era un espacio muy cuidado, muy lindo, en el que tuvimos diversas tutorías, incluida la de Diego también, finalmente mi proyecto ganó por Ecuador, ganó un fondo, un primer fondo y ganó
una beca para estudiar en el TIPA, en donde también tuve la oportunidad de compartir con proyectos y directores y películas que luego se hicieron y que han tenido como mucho, mucho renombre. Y estuve en ese espacio apartado en Ciudad Colón, entendiendo como otro lugar, otra posibilidad. Y en medio de todos esos apoyos, en algún momento decidí proponerle a Diego que sea el productor de mi película. Justamente porque entendí que él miró en mi proyecto una película y que era una manera de, una mínima manera de retribuir ese acompañamiento que habíamos tenido y que yo estaba recibiendo, que de verdad fue muy, muy válido y muy importante para el proceso. Entonces, después de eso, nada, estuvimos también en el DocBus, también, eso también fue un gran espacio. Y en muchos otros talleres, espacios, estuvimos en el Doc Montevideo también, en las diversas etapas de la peli. Creo que me di no sé, el tiempo, la paciencia de que la peli vaya tomando forma en cada una de las etapas. Creo que eso es algo que sucedió con este proyecto, que no me adelanté y esperé, y para seguramente ya, no sé si más adelante toparemos a fondo, pero una de las etapas que más me costó fue la edición, y ese fue como uno de los tiempos más largos en definir el corte. Pero en general creo que cada una de las etapas, desde el desarrollo, la producción, digo, sí, el desarrollo, la preproducción, la producción, la postproducción y ahora la distribución también, han tomado el tiempo que a esta película que le era necesario a este proyecto, siento. Y eso ha ayudado de alguna manera a eso, a ir determinando en qué momento vamos al siguiente paso. Ventajosamente, luego de haber ganado ese fondo allá en Bolivia, ya con la película con otra mirada y como mucho más sólida, decidí aplicar al ICA otra vez, al Instituto de Cine de Ecuador, ya con un proyecto mucho más formado. Y recibimos un fondo que en realidad era un fondo que ya no existe ese tipo de fondo, pero todavía existe el ICA y sus fondos. Todavía estamos en ese momento difícil en Ecuador en que se está definiendo qué mismo pasa con el ICA y demás, pero todavía, de hecho, una convocatoria está abierta en este momento. Y yo decidí aplicar a una categoría que se llamaba producción y postproducción de bajo presupuesto, que unía las dos etapas y que te daba un fondo más chico que lo habitual, digamos. Y ese lo recibimos, lo ganamos y fue de mucha ayuda también. Eh, y sí, es una película en la que nada, me permití poner en práctica muchas cosas desde la producción y desde la dirección, como quizás cuidar puede sonar como, no sé, no sé si es muy importante el término, pero desde el hacer los contratos con cada una de las abuelas, no sé, desde cuidar el presupuesto en ese sentido, desde que ellas reciban un pago por su actuación en la película, desde los derechos de los músicos que están en la película, más allá de que la peli no tiene una banda sonora como tal, todos los temas, el cuidado en el SAICE de que todos los temas que ellos interpretan estén pagados por eso, por la película, ha sido, creo, una de las cosas que más he disfrutado en este proceso, el haber cuidado esos detalles. Luego, de la misma manera, el cuidado del equipo que ha sido parte y de que estén en los créditos, qué sé yo, es todo lo que implica, ¿no? Hacer la peli. Y finalmente, en el año 2019, después de que ya llegamos, creo que a un corte número 13, algo así, ya esta sí es la peli, ya está. Nada, la empecé a aplicar de la misma manera varios festivales escribiendo y nada, pensando era la primera vez que iba a poner en práctica todo lo que me habían enseñado en la universidad allá por el año 2000, no sé, 2006, o 4 o 5, y que era eso, aplicaciones a festivales y demás, y a los más anhelados inicialmente. Y a inicios de febrero del año 2019 nos llegó la notificación de que estábamos
seleccionados para Visions du Ril. Y nada, luego de llorar y de agradecer también, otra gran experiencia porque una vez que estuve en Visions du Ril entendí que ese era el espacio para la película, ese era el sitio en donde el público iba a valorar el tipo de película, o sea, tuvieron como un cuidado especial con ella y con el resto de pelis. Y fue de verdad una experiencia muy, muy satisfactoria, muy importante. Y a partir de ese espacio, de haber estado en Visions du Ril, a lo largo del 2019 se fueron abriendo otras posibilidades, otras ventanas dentro de eso, alrededor de varios países, y hasta el momento la peli ha estado en 11 espacios, en 11 festivales. Este año va a estar en dos más. Inicialmente lo iban a mostrar nada, presencial, luego en España, luego me dijeron que quizás va a ser online, y luego en esta semana me dijeron que iban a poder hacer con todos los protocolos de bioseguridad unas pocas funciones presenciales, y que nuestra peli iba a estar mostrada de manera presencial, lo cual de verdad me emociona mucho saber que en España, con todo un sistema de bioseguridad, la peli se va a seguir mostrando en una sala de cine. Y, y ahora estamos emprendiendo además una nueva posibilidad acá en Ecuador. Se cerraron las salas como en todo el mundo. Eh, y dentro de esas salas cerradas de todo tipo de cine, tanto el cine comercial, el cine más independiente, decidimos con Alejandro, mi esposo, a empezar a hacer como unas nuevas funciones de cine. Y el fin de semana pasado hicimos un primer experimento bajo una plataforma que permite que la gente acceda a un ticket y pueda entrar. Y la verdad que otra vez, más allá del presupuesto, de verdad que fue tan gratificante ver, estuvieron 115 personas, 115 familias, digamos, mirando la película. Y nos mandaban fotos de cómo estaban ellos con su mantita en su casa, como viendo, o sea, otra vez más allá de que ahora hay demasiado contenido gratuito o pagado también, la sensación del acudir, del ir, del mirar, del reunirse, del tiempo, de que ya empiece, de que estás atrasado, fue muy lindo. Y la gente, al final tuvimos también un conversatorio y creo que ha funcionado bastante bien. Estuvo gente de todo lado también, de Perú, de Chicago, de Ecuador, muchos, de Canadá. Y fue lindo también como volver a tener esa experiencia. Estamos explorando esas posibilidades, acompañando a la peli todavía, no desde quizás no desde una necesidad de sostenerla y de no mostrarla, sino de acompañarla, que me parece importante, y que creo en su momento o dentro de un corto tiempo quizás ya la podemos poner como abierta, pero no sigue siendo para mí en todo caso interesante poder tener estos espacios, poder compartir con la gente que la ve, poder receptar cómo la sintieron, qué les ha llegado, y eso no deja de ser como de alguna manera la cosecha de esa siembra, ¿no? De todo el proceso que hemos tenido. Eso como en grandes rasgos. Luego también acá tuvimos en Ecuador, sorprendentemente, tuvimos una mención especial en la Asamblea Nacional. Eso es o sea, de verdad que fue muy especial. La Asamblea Nacional condecora anualmente como personalidades o proyectos especiales de alguna manera, y nos invitaron para ser condecorados este año fue, antes de que suceda todo esto, y asistimos con las abuelas a la Asamblea Nacional a recibir como esta condecoración por la película. Vinieron todas ellas desde Plazuela con sus familias, y fue de verdad una cosa también especial, más allá de la película y de mí como directora. Fue una mención especial para el cine ecuatoriano, y de verdad que fue muy importante, creo, que dentro de, de, de este momento especial para la cultura en el país, porque no es algo que sucede ahora. La cultura en Ecuador ha tenido siempre como un proceso relegado y
en medio de eso, tener como esa posibilidad de recordarle a las autoridades lo importante que sigue siendo esto, el cine, para la identidad de un país, fue importante. Y eso es algo también que nos sucedió con la película. Las abuelas me acompañaron a los estrenos de casi todas las ciudades del país. Se divirtieron mucho, les gustó mucho, les pidieron autógrafos. Decidí estar en salas comerciales también en Ecuador. Esa fue también una decisión difícil, pero interesante también. Es otra cosa, no es algo que había vivido y fue interesante. Y decidimos trajimos el sofá de Plazuela, el sofá rojo de mi abuela, lo colocamos en Supercines, la gente se tomaba fotos en el sofá. Eh, y las abuelas y el día del estreno nacional vinieron como eso, mucha gente estuvo en la sala llena y sobre todo ellas recibiendo el cariño, la gente iba saludándolas como de una en una y son muchas, entonces se demoraban en tener como esta conexión con ellas, este contacto. Y creo que para ellas ha sido eso, una experiencia muy, muy linda. Una de ellas estaba enferma y no le importó y vino así porque quería estar en el estreno en salas. Recuerdo cada cosa y de verdad que es como, ha sido eso, en 7 años de trabajo, han habido muchas frustraciones también, muchos momentos en los que pensé en abortar la peli y que en algún momento en serio le iba a escribir a Lika y decirle, no, tengo una peli, ¿cómo se hace para devolver el fondo? Porque sí me pasó eso varias veces y luego también levantarnos y apoyarnos y Diego siempre ahí como muy, muy dispuesto y muy, muy de la mano con él, con el resto del equipo. Ha sido obviamente un entender que la peli es un resultado del trabajo de muchos, ¿no? Y nada, gracias a Dios estoy aquí ya, después de todos esos años, mostrándoles la peli y agradecida con todos por quedarse y por estar en este espacio, por haberla visto y eso como resumen, digamos. Qué lindo, qué emocionante, Vero. Y yo lo que rescato es sí, yo creo que la película tiene un valor impresionante en la identificación que uno puede lograr, más allá de ser o no ser de Plazuela, más allá de ser o no ser de Ecuador. Hay una identificación muy, muy íntima, toca, creo que, nervios muy profundos, y ahí el impacto también, y ahí también todo este conjunto de personas que siempre han estado alrededor de tu película. Y eso ya lo digo como productor, a mí me impresionaba mucho cómo Verónica y el tema y cómo lo explicaba, lograba eh, convocar, convocar a mucha gente alrededor para que sigan alimentando su historia, para que sigan empujándola, para que sigan dándole fuerzas. Eh, tenemos que entrar un poco en materia de la película. Yo soy el productor, como ya me ha introducido la directora. Eh, y hay algo que yo también valoro mucho de Verónica, es esa su tenacidad y esa su disciplina para encarar un proyecto de cine, como son muchos de los proyectos artísticos o culturales, que son muy de largo aliento y que siempre son prueba y error, ¿no? Que siempre tienes que tener un grupo de gente que te esté acompañando, que te esté arropando, que te esté sosteniendo. Y Verónica siempre logró conseguir esa gente a su alrededor y yo estoy agradecido de haber sido parte de este proyecto, de haber acompañado a Verónica en un proceso hermoso donde todos hemos aprendido. Hay una escena que a mí me impresionó cuando yo comencé a ver el material filmado, porque yo no asistía al rodaje, pero sí estaba muy al tanto y Verónica me mantenía muy al tanto de lo que sea. Y una escena que yo siempre consideré como la escena central, la escena madre, fundamentales de la película, es cuando hay el conteo de los nietos y hay la equivocación y falla la memoria, son 5, no, son 10, no, son 15, de pronto sí, ¿no? Es increíble la cantidad de vida que estas mujeres han entregado, hay tantas líneas de discurso en esa escena, hay tanta ternura, hay tanto sentimiento, pues ahí. Entonces, yo quisiera, Verónica, que nos puedas contar cómo ha sido ese acercamiento, cómo has ido logrando ese acercamiento y esos testimonios detrás de la cámara. Bueno, sí, a ver, creo que
Parto además porque yo era la nieta que jugaba en los patios de cada una de ellas, ¿no? O sea, los nietos de todas ellas eran eso, mis amigos de vacaciones. Y de pronto vamos en otra modalidad, como en una modalidad nueva que la habíamos hablado previamente. Y todas, en general, en este tiempo de distribución de la peli o de exhibición de la peli, siempre dicen lo mismo, como cuando nos dijo, no nos imaginábamos que iba a ser una cosa como no quedó claro que íbamos a ir al cine de pronto, ¿no? Entonces llego con Diego Rodríguez, que es el sonidista, y con Cristian Hidalgo, que es el director de foto. Éramos un equipo pequeño, estábamos Diego Rodríguez, bueno, el director de foto, y Emily Abril, que es mi prima, en ese momento tenía 12 años y ahora tiene 18 o tiene 17, y y va a estudiar cine también. Ella nos acompañaba y éramos nada, los cuatro. Cuando entro a las casas de cada una y empiezo a ya explorar y retratar y ver desde el mismo, entender la distancia de la cámara, cómo vamos a actuar, porque previo a eso habíamos hecho fotos, habíamos obviamente dialogado, pero todavía no tenía claro esto. Sucede que empecé a ir de casa en casa, y cuando llegamos a la casa de Mariana, que es la abuelita que cuenta los nietos, nos sucedió que nada, ella estaba lista en su mesita, nosotros estábamos unos metros atrás, Diego, Cristian, Emily, cerrada la puerta de su cocina, y empiezo a preguntarle, ¿no? Y cuando le empiezo a preguntar a todo esto, al ser una nueva modalidad para ellas en Plazuela, cuando fuimos a la casa de Lorenza, previo a la casa de Mariana, terminaban su rodaje, digamos, y muchas de ellas nos acompañaban a la siguiente casa, como a ver cómo filman a su vecina, digamos, ¿no? Entonces, Lorenza nos acompaña y estaba con nosotras, y normalmente ya todas se iban sabiendo los códigos, entonces era como, shh, no hablen, no sé qué. Y Lorenza estaba ahí con nosotros en el tras cámaras, y cuando empiezo a hablar con Mariana, no entiendo por primera vez en mucho tiempo que Mariana no escucha bien. Yo la conocía, le saludaba, pero también había una costumbre en Plazuela, y eso pasaba con mi abuelo, por ejemplo, que la gente saludaba y mi abuelo saludaba, y yo siempre le decía quién era y decía, no sé. O sea, era como, no sé, ¿quién será? Entonces era como el saludar por saludar. Entonces, Mariana le empiezo preguntando, ¿cuántos nietos tiene? Y me dice, no entiendo. Y eso lo teníamos también registrado, ¿no? Y es como, no entiendo. Y yo le vuelvo a decir, ¿cuántos nietos tiene? Y me vuelve a decir, no le escucho, es que no le escucho. Entonces, se nos ocurre que Lorenza nos ayude, y le decimos, ¿puede por favor, Lorencita, sentarse junto a ella y ayudarnos? Y dijo, claro. Entonces se sentó. Y cuando empieza a suceder esto, que yo le digo, pregúntele cuántos nietos tiene. Entonces, ¿cuántos nietos tiene? Y solas corren de esa manera. Yo la verdad, como en muchos otros momentos de la peli, me puse a llorar nomás, porque era algo que no me esperaba que pase, y que nos quedamos los tres como mirándonos, y fue hermoso. Y hasta que terminó toda esa secuencia, que la dejamos hasta el final, porque es mucho más largo. Luego hablan de los bisnietos, y en los bisnietos sucede lo mismo. Obviamente ya en el corte decidimos ya no ponerlo porque de verdad es muy largo, pero claro, nosotros estábamos de verdad atónitos, y fue una sorpresa, de estas sorpresas, de estas cosas que uno no planifica, pero suceden. Y claro, lo que termina sucediendo con esa escena es que me ayuda a contar esto de la pérdida de la memoria. O sea, nosotros finalmente crecimos, nosotros los nietos, digamos, dejamos de ir como íbamos antes, con esa necesidad de que el día 1 de vacación ya teníamos que estar ahí, y un día antes de entrar a clases, si es posible de noche, volvíamos a la ciudad. Pero luego ya creces, ya estás en la universidad y estás trabajando, y ya íbamos, no sé, en el Día de la Madre, no sé, en alguna fecha importante, y ya está. Entonces, finalmente, entender que si nosotros nos olvidamos de ellos, ellos nos olvidan también. O sea, hay mucho, eso como una de las lecturas, ¿no? Hay muchas otras lecturas que te dice esa escena, y que para el contexto de la película era importante. Entonces,
nada, esto sucedió y yo estaba muy agradecida con lo que había pasado frente a la cámara. Y que además es una de las joyas, creo yo, o caramelo, le llamaría más que o sea, para mí es una joya, pero que permitieron que cuando tuvimos el RadCat en Bolivia, que fuimos invitados a este espacio, había mucho material que no funcionaba, mucho material fallido, en el que yo no les dejaba hacer, en el que yo les decía, ahora vamos a ir hacia acá, ahora hagamos esto, ahora doblemos el pañuelo. Entonces se notaba que estaban doblando el pañuelo porque Verónica les dijo que doblen el pañuelo. Pero dentro de ese material fallido estaban este tipo de cosas y eso creo hizo que las personas que fueron parte de este espacio puedan seguir entendiendo que detrás había una película, que todavía faltaba trabajo, tal como dice Diego, restaba ser tenaz en ese proceso y seguir en la exploración, en la búsqueda, porque esta escena le corresponde a la primera etapa de rodaje, porque tuvimos 2 etapas. Entonces, en esa primera etapa sucedió esto y claro, había eso, eran como escenas esperanzadoras de que todavía había que seguir trabajando y lograr una peli. Qué lindo, muchas gracias. Mishu, creo hay bastantes comentarios y hay algunas preguntas. ¿Quieres pasar por ahí? Claro que sí, tenemos muy lindos comentarios, gracias a todas, a todos por hacerlos llegar. Matías, por ahí dice, uno de los documentales más maravillosos de nuestro Ecuador. Nos demuestra lo valiosos que son nuestros abuelos. Felicidades, Perito. Noelia dice, buenísima, muchas gracias. Julia dice, gracias, qué hermosa peli. Saludos desde Patagonia, Argentina. Hay muchos, hermoso documental. Buena ocasión, buena imagen, contorno social y producción, dice Blas León. Mariana, qué hermosa película, me ha emocionado y conmovido mucho. Y bueno, ahí teníamos una pregunta bien bonita que creo que se empalma a lo último que nos comentas, Vero, que nos pregunta Blas León y dice, ¿esos diálogos de la peli fueron creados o nacieron del sentir de las abuelas? Como por ejemplo, todo va pasando y van quedando los recuerdos. No tengo tiempo para entristecerme, paso ocupada. Y tu cierre que dice, esto no empezó cuando todos nos fuimos, es la esencia de las que se quedaron. Hermosas palabras y con mucho contenido. Sí, bueno, los diálogos de ellas literalmente les pertenecen. No creamos un guión. De hecho, yo en la etapa de desarrollo armé un guión para todo el tema aplicaciones y demás. Y hay ciertas cosas que por ahí sucedieron, pero son mínimas. Les diría que por ahí un 15% de todo el guión que armé pude como de alguna manera, no sé si replicar o mantener. Pero el resto sucedió. Entonces, los diálogos de ellas eran producto de encuentros conmigo, de conversaciones, de momentos además en el que dejábamos también como la cámara prendida y quizás es material que no necesariamente esté en la peli, pero que nos ayudaba para seguir entendiéndoles a ellas en sus espacios. Y mis textos sí, definitivamente eran el resultado de esos, quizás por más cortos que son, eran los más difíciles de colocar. Ese texto final, por ejemplo, en un momento yo quería ya cerrar la peli, pero ya en el corte 11 o 10 sentía que no me estaba despidiendo y era extraño eso, como que aparecía hasta cuando hablé de mi abuela y de pronto nunca más. Entonces era como, me hacía falta y con la persona que cerramos la edición, que es Ana Prieto, César Díaz la comenzó y Ana Prieto la terminó. Y con Ana nos planteábamos esa necesidad de volver, de despedirse, ¿no? Y de que no sea una despedida como muy, o sea, que sea acertada para el contexto de la peli, para el ritmo de la peli además. Entonces, los textos míos sí definitivamente corresponden a un guión, a varios bocetos, a varios intentos, a varias idas y vueltas, colocados acá, por acá, en otro espacio, ¿verdad? Cambiados y demás. Pero los de ellas sí son eso, el resultado de ellas mismas, ¿no? De ellas en el contexto de... Por ahí eran preguntas, o sea, las cosas de las que conversábamos era justamente
la ausencia de los suyos o cómo se sienten, cómo están ellas en su día a día. Y muchas veces cosas mucho más profundas también. Sucedió que en muchas de las casas es de eso, ¿no? Yo no era solamente una cineasta que les visitaba, era la nieta de Rosario, su casi nieta. Entonces, por ahí, además de tener como mucho tiempo de convivencia y de que Cristian y Diego se adaptaron a ser casi, casi invisibles, eh, ellas se abrían mucho también y nos contaban muchas, y eran como momentos muy íntimos, muy lindos. Y yo lo que hice, obviamente, también a la hora de cerrar, es el corte, es cuidarlas también, porque para mí este proyecto finalmente también es una honra a mis abuelos, ¿no? Y una honra a ellas, a mis abuelas. Y era eso, entonces había mucho material, muchos audios, muchas conversaciones y dentro de la mesa de montaje la obligación de cuidar cada una de ellas y de saber cuáles eran apropiadas para la película y cuáles le iban a dar la forma que necesitaba. Perfecto. Mishu, tenemos muchas preguntas. Creo que es mejor seguir con las preguntas que tiene la gente, que son muy atinadas, muy lindas, y les agradecemos. Así que sigamos por ahí, ¿te parece? Sí, sí, totalmente. Marisol Águila nos dice, antes de filmar, ¿tenías claro que ibas a guiarte por un enfoque de género, la sororidad entre mujeres mayores que se apoyan? A ver, a mí me pasa que el único proyecto anterior que dirigí es un corto de ficción que se llama Kira, que también tuvo así una gira chiquitita todavía en su momento, ¿no? Fue a España, a un concurso, qué sé yo, y ganó un premio de la UNESCO. Y es una niña, ¿no? Es la niña que se llama Kira. Y luego cuando hago la peli es cuando ellos se fueron, pero son todas las abuelas. Es una peli coral con todas mujeres protagonistas, incluyéndome. Y sí, cuando empezaron a llegar como algunas invitaciones de espacios, eso, justamente de pronto feministas o algunas cosas, sitios enfocados en el tema género, me di cuenta, sí, que justamente la peli tiene, no es que sea, no es que es una forma inocente de decir me di cuenta, pero de verdad que no fue pensada, no es que era como estratégicamente. Sucedió, quizás, y luego entiendo, a mí me interesa contar esto, ¿no? O sea, por ahí parte, hay una motivación. Y quizás una de las cosas que obviamente a mí me motivaron era el ejemplo de mi abuela, era haberla visto a ella, una mujer muy fuerte, de verdad muy, muy trabajadora. Ella, me acuerdo que cuando murió mi abuelo, yo tenía un tío abuelo sordomudo que vivía en la casa de mis abuelos y era hermano de mi abuelo. Y cuando mi abuelo murió, mi abuela se hizo cargo de su cuñado. Entonces lo cuidó hasta el final y mi tío abuelo era muy viejito y había que limpiarle, que cuidarle y era su cuñado. Entonces quizás esa no es la historia detrás de Rosario, pero yo miré todo eso y para mí era como muy, muy válido todo lo que ella hizo. Entonces parte de ahí que obviamente se generaba una admiración por el rol de ellas dentro de un espacio en el que anterior a eso, cuando todos los patios estaban llenos y cuando todos los nietos teníamos abuelo y abuela, de alguna manera los roles estaban distribuidos en que el abuelo era el que araba, el abuelo era el que trabajaba la tierra, la abuela era la que cocinaba, la abuela era la que llevaba las viandas para los peones, para los trabajadores, y luego ellos se van y ellas son las que labran la tierra y ellas son las que levantan un montón de cosas. Entonces, detrás de eso, obviamente había una necesidad de mostrarle al mundo este rol asumido y de una manera impecable. Y no necesariamente es que desde su concepción me enfoqué en el género, pero obviamente es una película que representa a la mujer, además está contada por una mujer y obviamente detrás de eso, ya pues, hay toda eso como un cuidado también por nosotros. Yo quisiera hacerle una pregunta a Verónica. Claro.
Mira, a mí me ha llamado la atención una de las escenas en la que sale el único anciano que veo, ¿no? Yo tengo la curiosidad de saber si es, bueno, primero, ¿por qué está el anciano ahí, ¿no? Y bueno, si es el último anciano vivo en Plazuela, ¿no? O sea, quisiera saber por qué lo has puesto, ¿no? A ver, él se murió ya. En realidad nos pasó que él estaba ahí. Él, a ver, el señor que ve de ahí siempre pasaba sentado en esa banquita. No se iba a ningún lado, pero ese era su lugar, la parada de luz, o sea, la parada de la camioneta, digamos. Entonces él, su casa estaba cerca y él bajaba, se sentaba en la parada y miraba cómo pasan los autos. El día que firmamos con Sara y con ellas además había que tener mucho cuidado en que si les decías que su rodaje iba a ser mañana a las 8 y era la filmación en la parada, había que cumplir, porque son las abuelas. Entonces, ellas estaban esperándote 10 para las 8, ya estaban listas, y si les cambiaba el plan y ya no era la parada, era complejo. Entonces, fuimos a la parada y él se llama Rosendo Mena, está en los créditos como, porque estaba ahí. Entonces, Rosendo estaba sentado, llovía o caía un poco de lluvia. Y para mí era raro como decirle, retírese para que en esta peli parezca que de verdad no hay nadie más en la película. Creo que una de las cosas que le ayudan a la película justamente es esa honestidad, no sé, en general. Y sí, está Rosendo y también estaba Antonio. Antonio era otro abuelito que vivía en Plazuela todavía en ese momento, que eran como los dos casos especiales, pero ambos murieron. Y de hecho en el cumpleaños, en otro intento de cumpleaños que también filmé y que no está en la peli, estaba Antonio invitado, por ejemplo. Porque se quedaron solos. Ahora, ellas normalmente eran los casos especiales, por ejemplo, ¿qué pasaba en Plazuela? Que los hombres que se fueron quedando solos es eso, porque como el caso de Rosendo, de pronto salía, no tenía como mucho más que hacer, quizás por el lugar, no sé, pero ellas en cambio se acompañaban, ¿no? Tenían como otra dinámica. Para Antonio que le inviten al cumpleaños, estaba bien, pero ellas sí tenían como la invitación segura, digamos. Entonces Rosendo estaba ahí y ya pues filmamos con él y de hecho Sara le contó, cuando se sentó le dice, me están filmando y él dice, o sea, qué bueno, pero no es que... Claro, ¿no? Y luego nos fuimos y Rosendo se quedó ahí. Y él murió hace unos 2 años o 3 años más o menos y ya no está. Sí. Qué lindo, gracias, Vero. Es muy interesante eso y sobre todo, igual, como yo iba asistiendo al material filmado, había cosas que me impresionaban y que iban tejiendo de alguna manera ese día a día y esa como energía de las mujeres, pero sobre todo esa voluntad de seguir viviendo, creo que es parte del discurso de la película, es parte de las líneas que están en la película. Y una de las escenas que recuerdo mucho que también no, me gustaba y la sentía muy importante es la de las abejas, ¿no? Cuando las dos señoras van a recoger la miel, pero hay una dinámica que te transporta también a toda la amistad que han construido siempre y todo lo que representa también esa ir a recoger miel. Es un compañerismo, es ayudarse, es también protestar de la una a la otra, es esperar, es renegar. Entonces son momentos muy íntimos. Esa escena de las abejas y como la escena cuando va y se trepa al árbol para recoger un par de limones, me parecen impresionantes sobre la voluntad de seguir viviendo, ¿no? La voluntad de hacer su vida y darnos un mensaje. Ellas no lo pretendían así, pero así llega el mensaje para nosotros de que la vida es un don y hay que seguirla, ¿no? Entonces, si nos puedes contar por ahí. Sí, a ver, bueno, las abejas para mí además, de alguna manera,
mostraban la fuerza. O sea, para mí el que cojan el panal completo con las abejas en vivo, sin guantes. De hecho, el director de foto tenía alergia a las abejas, entonces Cristian estaba absolutamente tapado todos los espacios posibles. Y ellas sacaban la bandeja y las abejas están ahí, cientos de abejas en sus manos. Entre el apoyarse, el no poder caminar, el que le venga a ayudar, entre todo ese proceso era interesante para mí. Y además desde un espacio visual también yo conocí el panel de Gloria, o sea, Gloria antes vivía en otra casa. Ellas se han mudado, pero dentro del mismo pueblo, digamos, como Sara dice al inicio, por ejemplo. Aquí vivíamos 30 años y acá 30 más, qué sé yo. Pero siempre la mudanza era dentro del mismo lugar. Entonces, Gloria antes vivía en otra casa y ahí tenía sus panales y yo jugaba con sus nietos y esos panales eran como muy cercanos. Cuando se muda a esta nueva casa, lo primero que le pregunto es si todavía hay panales, entonces me lleva, hacemos como una especie de scouting, digamos. Y para mí era hermoso el lugar en donde estaba colocado el panal, es su fuente de ingreso, es su trabajo, entonces era como, tenemos que un día hacer abejas, ¿no? Escena. Y luego nada, Lucrecia se suma y cada una tenía su trajecito, pero por ejemplo no tuvimos necesidad de mirarlas vestidas primero y preguntarles qué va a pasar. Normalmente este tipo de escenas sucedían, o sea, obviamente se trabajaban en un proceso de definir la locación y definir lo que va a pasar. En este caso era como, nos vamos a ir hacia los panales y se van a ir las dos. ¿Cómo se van? ¿Qué sucede en el camino? No sabíamos. Lo único que nos asegurábamos es de que estén muy bien microfoneadas, de que esté todo en orden en ese sentido, de que podamos capturar la mayor cantidad de sonido ambiental también y que eso esté impecable. Y luego ya lo que sucedía ahí era eso. Y obviamente desde mi espacio cuidar hasta dónde también, ¿no? Para no desgastarlas, para que no se genere algo que de pronto, no sé, destruya ese momento, porque finalmente otra vez era otro momento cómplice, son hermanas, ellas dos son hermanas, y todo cómo se tratan, cómo se hablan una a la otra, muestra más de lo que queríamos, de lo que quiero mostrar con la película, es ese apoyo, esa complicidad, ese cariño también, es eso. Entonces finalmente eso con la escena de las abejas, ¿no? Desde ese espacio. Y yo igual, ya a la hora del montaje, igual tenía esa necesidad de que suene de esa manera. Nos pasaba mucho que como estábamos los tres nada más, y bueno, Emily también de pronto por ahí, en medio de filmarlas, encontré las hojas, estas hojas que están no sé si se acordarán, pero hay un momento en el que al final hay unas hojas que se están moviendo mucho. Eso estaba sucediendo ese momento. Entonces, al final de la conversación de ellas, era como pedirle a Cristian que improvisemos y que no nos vayamos de ahí sin tener las hojas, por ejemplo. Entonces, era como, y Cristian me decía, pero segura, sí, segurísima. Entonces, vamos con las hojas y grabamos un buen rato las hojas y luego ya en montaje se veía, ¿no? Sí, va a funcionar. Bueno, sí, algo que yo quiero destacar antes de seguir pasando a las preguntas, por favor, Mishu, quiero destacar al equipo de trabajo que acompañaba a la Verónica en el rodaje, muy valioso, Cristian y Diego, que han tenido esa sensibilidad y ese compromiso también de estar siempre ahí, estar siempre presentes, estar con todo el equipo listo para poder captar estas cosas que son muy pequeñitas, pero que le dan un gran valor a toda la atmósfera y toda la dimensión que son todas estas señoras. Mishu, pasaremos a las preguntas. Me encanta que sea muy participativo. Está sucediendo cada vez más y hoy estamos rompiendo varios récords, fronteras. Estamos desde la Patagonia hasta Canadá, con la participación de la gente. Así que pasemos, por favor, a las preguntas, comentarios que hay por ahí. Claro que sí. Justo ahora aquí me acaba de pasar un chisme desde Twitter que, bueno, nos dice Cartis Plays, así está su usuario en Twitter, y dice, hoy me estrené como asistente al Cineclubcito,
Pero dice, no solo es la primera vez que estoy en Zoom y no deseo tirar la compu por la ventana, salgo además muy emocionado tras la proyección de cuando ellos se fueron. Gracias y felicitaciones, Verónica, Aro, Mundaka y muy guaso. La gente ha salido muy emocionada de la peli. Y bueno, aquí igual tenemos una pregunta muy bonita de Angélica, perdón, un comentario de Angélica Ávila, que nos dice, me parece muy lindo cómo se capturan esos tiempos del campo y de la vejez. Los silencios que no son incómodos me recordaron mucho a las tardes con mi abuela. Y una pregunta linda de Ayelen. Dice, ¿este documental te permitió dialogar con tu abuelo y abuela desde otro espacio que desconocías? ¿O hay algo que descubriste que hasta el rodaje ignorabas? A ver, me pasó que yo creo que si no sucedía el documental, la historia con mi abuela y con mi abuelo también, sí, se terminaba con ellos cuando fallecieron, básicamente. Porque uno puede ver, el álbum de fotos, puede seguir como volviendo a su casa, y sería eso, básicamente. Y obviamente todo lo que hicieron por mi hermano y por mí cuando éramos niños, que era muchísimo, y que de verdad agradezco y siempre agradeceré. Pero luego con esta posibilidad de hacer el documental se abre una nueva exploración. Y era una exploración desde el conocerle a mi abuela y a mi abuelo en unas facetas que yo no tenía idea. Por ejemplo, había una de las abuelas que nos contaba de cuando se peleó con su esposo, por ejemplo, una pelea muy difícil con el esposo cuando habían sido parejas jóvenes. Y ella me contaba que en medio de su desesperación de ese momento difícil, acudió a mi abuela, le gritó desde la montaña y mi abuela salió a ayudarle, por ejemplo. Y es algo súper difícil, o sea, yo no conocía como, y pensar y asumir que es lógico que en Plazuela, como en todo el mundo, sucedían conflictos también y sucedían, nada, momentos hermosos y momentos tristes. Y de pronto estar escuchando una historia en la que mi abuela ayudó, o sea, quizás con su presencia, y decía, cuando una de las abuelitas me contaba, decía, Rosario vino y nos hizo como entrar en razón y todo se quedó en calma, qué sé yo. Entonces son de estas cosas que seguro nunca las hubiese escuchado, que no conocía de mi abuela. Mi abuela nunca me contó que ayudó algún día a una de sus amigas, porque quizá no porque no sea importante, sino porque yo no llegué para esa época. Yo llegué a conocer a la abuela Rosario, a la abuela, no a la mamá, no a la amiga, no a la vecina. Entonces, eso fue interesante, como conocer o reconocer en mis abuelos eso. Igual cuando yo pedía que se me permita entrar a uno de los terrenos, por ejemplo, porque de pronto queríamos hacer algún plano. Entonces bastaba con decir, si es que de pronto alguien no me conocía, qué sé yo, o no me reconocía quizás, era como decirles, soy la nieta de Rosalino. Y desde ahí era como, pasen, ¿no? De alguna forma, listo, es mi amigo, era mi amigo. Entonces creo que desde ahí yo podría responder esa pregunta, que para mí eso fue como que descubrí, quizás ya lo sabía, pero no lo había presenciado, y es muy difícil hubiese sido muy difícil que lo tenga tan presente si no sucedía el proyecto. Filmamos en Píllaro también. Píllaro es el cantón, es el cantón grande de Plazuela, ¿no? Donde las abuelas van a hacer sus compras o donde y hicimos un intento de filmarlas ahí, las tengo retratadas haciendo sus compras en la Feria del Ganado, en muchos espacios, pero ya en la mesa de montaje decidimos no poner. Y cuando estuvimos ahí filmando en la ciudad más grande, digamos, también sucedía lo mismo, a pesar de que era ya un lugar como mucho más habitado, más comercial. Bastaba con decirles que era la nieta de Rosalino Abril de Plazuela y ya funcionaban las cosas, ya le conocían, ya me ayudaban, ya se abrían como otras posibilidades, y creo que de alguna manera es ese legado que te dejan los abuelos, ¿no? Que son esas herencias que de verdad valen la pena.
que son esas cosas que te hacen gozar de una confianza que no se puede, que les ha tomado años, seguro. O sea, que seguro a mis abuelos les tomó mucho tiempo generar esa confianza. Y por eso es que de alguna forma mi mayor motivación era buscar esa honra para ellos, ¿no? Qué lindo, Verónica. Aquí hay un par de comentarios muy, muy bonitos. Uno de Cintia Flores que nos dice, la primera vez que la vi me generó mucha nostalgia y lágrimas. En esta ocasión la vi junto a mis padres y ellos se alegraron y la sintieron tan suya, tan parecida a las vivencias cochalas le dicen como de acá de Cochabamba, que ellos la disfrutaran alegremente, cambió el ambiente y esta segunda experiencia con la peli me generó mucha ternura. Más saber del rol célebre de las abuelitas en las funciones y presentaciones en salas. Otro comentario una muy anécdota fuerte. de eso. Si puedo contar una anécdota. Dale. Yo he tenido la suerte de estar en el estreno de la película en Ecuador, que era realmente el lugar donde me interesaba estar para conocer la impresión, el verse, ¿no? De alguna manera, esta película tiene un mayor impacto en el Ecuador, más allá que en Vision Rugel, que es un lugar bastante importante para un filme documental, pero en Ecuador pasaba, yo nunca había tenido la sensación, y esto lo digo con mucha honestidad, de tener una sala completamente llena, eran como 700 personas, estaban en una hilera todas las actrices, nuestras protagonistas, en una hilera sentadas, con una vista privilegiada de la pantalla, y ellas, yo me dedicaba a verlas mientras ellas se veían en la pantalla. Y era muy interesante el diálogo que ellas sostenían, como riéndose de sí mismas y diciendo, oye, pero ¿por qué no dijiste aquello? Pero mira cómo caminas de mal, pero ¿por qué no? O sea, todo el tiempo sostenían una intimidad y sostenían una identificación muy potente con la película. Y nunca vi una sala tan llena, tan abarrotada, de gente completamente extraña, de gente completamente ajena, digamos, a la realidad de estas señoras, sumida en una emoción tan profunda y en un llanto también, casi toda la sala. Era bastante emocionante y era algo que... Ahí está la fotito. Es irrepetible, digamos, ¿no? Sí, ahí está. Esa es la presentación. Ese es el estreno ecuatoriano en el Festival de Cine EDOC. El EDOC tuvo la gentileza de que la película fuera el cierre del festival y la verdad que es un honor para nosotros como equipo de producción y también ha sido muy emotivo y algo que vamos a conservar mucho de nuestra memoria. ¿No? Esa ha sido una pequeña anécdota del impacto y de la importancia de una película, de un trabajo artístico que sin buscar, como decía la Verónica, sin buscar pretensiones mayores, logra ser bastante incisivo y romper tiempos y espacios. Qué lindo eso. Ahí están las fotitos. Y está ahí de las abuelitas en su estreno. Un comentario más que nos llega de Ariel Terán, que me parecía muy, muy bonito y muy importante, sobre todo en este tiempo, ¿no? Que reflexiona un poco sobre las poblaciones vulnerables ahora en el coronavirus, que obviamente son los ancianitos, y él reflexiona al respecto y nos dice que nos estamos olvidando de nuestros mayores, de quienes nos cuidaron y velaron, y dice, gracias Verónica por este nudo en la garganta, que ojalá nos ayude a pensar en cómo garantizamos que tengan años con dignidad. Hay cosas muy bonitas, ¿no? Ahí espero que ya podamos ir compartiendo también más adelante. Vamos a tener igual la cinta grabada, ¿no, Diego? En el YouTube. Sí. Así que igual vamos a poder revisitar todos estos comentarios. Qué lindo. Antes de los comentarios finales y para ir un poco cerrando, que esto sí, sabemos que se puede extender muchísimo y es por la importancia de la película, por el impacto mismo que ha tenido ahora, que te agradecemos nuevamente, Verónica, por esta gentileza. Esta película también ha tenido un proceso de montaje muy interesante. Primero con César Díaz,
y después ha tenido otra fase de montaje, que es que creo yo, y eso quisiera que nos cuentes, donde ha encontrado su verdadero hilo, pero ha sido por un diálogo bastante particular y con una montajista que ya nos contarás, y quiero que eso compartas con la gente, cómo ha sido ese proceso final de montaje, de encontrar una película y de encontrarte tú en el lugar de la película, donde tu voz en off y tu presencia están y se deciden ser parte del film. Bueno, César me acompañó eso por muchos años y creo que esos años en realidad fueron cruciales para el corte de la película. Si bien yo termino el corte con Ana Prieto, la base del corte siempre fue eso, generada por César. Trabajamos juntos y César creo que me acompañó además en un proceso de luto también, porque era una de las razones por las que yo no terminaba de cerrar la película, no terminaba de entender por dónde iba, y por ahí César con muchísima paciencia estuvo conmigo en esas idas y vueltas, y en las que de pronto, después de haberle dicho ya está el corte, como que por ahí unas 3 semanas después aparecía para decirle no estoy segura del corte. Y entonces esa paciencia de verdad que siempre voy a agradecer de César. Finalmente él emprendió ya en un punto en el que yo seguía demorada con mi corte, él empezó la dirección de su peli con la que acabó de ganar la Cámara de Oro el año pasado en Cannes. Y ya, pues ya no podía avanzar conmigo, entonces en esa desesperación, angustia, ese es el momento en el que les contaba antes que pensaba en hablar con el ICA y decirle, creo que no tengo una peli, no sé qué voy a hacer. Encuentro a Ana, que en realidad fue mi compañera en la universidad. Ana es montajista y sobre todo es alguien a quien le apasiona el cine documental. Ella ve mucho cine documental y tiene una sensibilidad especial. Y le propongo esto, Ana acepta hacer esto, primero revisa el material y ella encuentra una posibilidad de cerrar. Creo que también fue especial que las dos, siendo mujeres, justamente podamos de pronto encontrarle ciertas cosas, ciertos espacios, momentos que se le estaban pasando a la peli. Entonces creo que juntas, bajo una sensibilidad distinta, íbamos como eso, encontrando esos detallitos que se estaban quedando fuera. Y le dimos la forma final, obviamente también con Ana pasaron por ahí 3 cortes, creo, máximo. Y al tercer corte, y que es el que ya se estrenó, la verdad que la sensación de que al fin es la peli y que de verdad estaba listo un proyecto que yo lo iba a acompañar con mucho cariño, es de las cosas más lindas que pueden suceder dentro de un anhelo, dentro de un sueño, dentro de un proyecto. Cuando uno ya finalmente ve y dice, ya está. O sea, ese momento en el que uno se da cuenta de que ya está, es una sensación de mucha tranquilidad y creo que es de eso justamente lo que uno anhela, ¿no? Cuando arranca lo que sea que arranque. Y finalmente es eso, terminamos ya con Ana el corte, hicimos unos visionados que fueron importantes también, y finalmente decidí que estaba lista. Ahí sí ya cerré la peli y luego ya me dediqué como a detalles de tipografía, de logos, de cierres, de licencias y de demás cosas para cerrar finalmente el corte, pero la sensación de que estaba cerrada creo que es de los hitos más importantes del proceso, ¿no? Seguro. Qué lindo, gracias, Vero. Bueno, creo que, y Mishu, si quieres, pasamos a alguna pregunta más y para ir cerrando. Ok, tenemos... ¿Ahí? Hay una de Matías Meneses. Dice, buenas noches, Verónica. Sabemos que tu maravilloso proyecto hizo que muchas personas se dieran cuenta de la importancia que tienen nuestros abuelos. Pero quisiera saber cómo se han tomado las protagonistas este reconocimiento que les has dado gracias a tu maravilloso largometraje. A ver, bueno, para ellas en realidad y para mí, para todas, esto no era un proceso ya vivido, es un proceso nuevo y por ejemplo, me pasó que cuando estrenamos en salas comerciales, las personas que me apoyaban con la distribución me plantearon hacer una alfombra roja.
Entonces, de entrada, para mí, Wow. sin ninguna pretensión y sin ninguna crítica ante el tipo de cine que se da el lujo de hacer una alfombra roja, que me parece que es un recurso que está bien, pero de entrada yo no estoy lista, no me interesaba la alfombra roja. Y inmediatamente, una vez que dije no, imposible, pensé en ellas. Y dije, quizás a ellas les puede interesar una alfombra roja, puede ser un lindo momento. Entonces dije, ¿qué se necesita para hacer la alfombra roja? Y se necesitaba una alfombra roja. Y, y bueno, la conseguimos y demás, y ellas tuvieron su alfombra roja. Entonces, siento que más allá de, o sea, para ellas es eso, una manera de visibilizarlas y no, creo que con la peli no se visibiliza Lorenza, Lucrecia, Mariana, Pilar, sino las mujeres, abuelas en general, ¿no? La gente ha conectado en Europa, ha conectado en muchos espacios con la mujer adulta mayor, llena de fortaleza, también con soledad, pero asumida desde otro espacio. Y creo que es eso, para ellas ha sido especial el proceso y les ha permitido tener unos momentos de alegría, unos momentos de bendición. Para ellas ha sido importante y eso, yo siempre he cuidado de no ser invasiva, de que absolutamente nada sea obligado. O sea, obviamente siempre han sido invitadas y se han querido, pero por ejemplo, nos invitaron para hacer la película de apertura del Festival de Cine Cunturniawi, que sucede acá en ciertas provincias del país, y nuestra peli fue la peli de apertura y nos pidieron invitarlas. Entonces, vimos mis papás, que siempre me apoyan, que deben estar conectados también. Ellos se ofrecieron a irles a avisar a las abuelas y ver si es que querían ser parte de este espacio, que era una de las primeras invitaciones. Y todas accedieron, todas estaban felices y el festival mandó un delegado de protocolo vestido con su trajecito, con su smoking a Plazuela en una van para traer a las actrices. Entonces, yo no estuve, yo la verdad llegué directamente al festival, pero el chico que fue por ellas, hasta ahora me escribe y me dice, pasa esta cuarentena y yo necesito ir a Plazuela. Siempre me dice, porque dice que él solo llegó, las recogió y las llevó. Y que para él la sensación de haberlas visto ahí, que ya estaban listas, peinadas, esperando a la van para ir a su estreno en otra provincia, fue especial. Entonces creo que para ellas ha sido eso, un tiempo lindo. Además, otra cosa que yo me planteé desde el inicio de la concepción del proyecto es que cualquier tipo de regalía que recibe la película va a ser dividido con ellas a perennidad. Y es algo que está sucediendo. Y, por ejemplo, en esta última función que hicimos, que les contaba el otro día, no son funciones que cuestan mucho, no son funciones que te dan mucho dinero, pero dividido para todas, yo sacaba y decía, les queda al menos, o sea, algo. Y eso va sumándose y luego cuando los cines nos reporten el rédito que tuvimos en salas, les va a llegar su regalía. Y eso también es una motivación. O sea, siempre ellas repiten, no es necesario, no lo esperamos, pero creo que ahí hay una motivación diferente y eso es algo que a mí también me mueve con esto. Qué Ahí, lindo, Verónica. perdón, Diego, creo que hay algo importante que sería bueno compartir, Verónica, sobre dónde podemos conseguir el documental para verlo en línea, si hay algún lugar pagado, igual para poder apoyar a las abuelitas, a ustedes en la producción. Justamente Noelia Rojo nos traía esa pregunta y nosotras aquí la tuvimos desde el comienzo, ¿no? Así que si hay alguna plataforma en la que está disponible para poder verlo y para que la gente que lo vio lo recomiende, porque es una película muy hermosa, ¿no? Ahora empezamos con esta plataforma que en realidad me gusta mucho la idea porque además creo que es una plataforma nacional, es un emprendimiento de gente ecuatoriana que está dándole el espacio a la gente que hace teatro, a la gente que hace música y con nuestra peli fue la primera vez con cine.
y fue interesante y vamos a volver a repetirlo. Ellos también están en un proceso de aprendizaje. Nos pasó que a última hora no llegaban links de los correos y demás todavía. Estamos todos en este proceso y ya hemos tenido reuniones en esta semana para seguir haciendo funciones. La siguiente función, Dios mediante, va a ser el sábado 23 de este mes y se pudieron conectar de todas partes. Vamos a seguir con este tipo de funciones porque además la vieron en YouTube, en vivo, estuvo impecable el color, el sonido. Creo que además en Ecuador, si bien ya todos tienen como esta noción de Zoom y un acceso, no deja de ser como mucho más práctico que entren por YouTube para verla en ese sentido, ¿no? De manera familiar, qué sé yo. Entonces, vamos a seguir en eso y seguramente más adelante en alguna plataforma, pero por ahora estamos haciendo esas funciones. Nos pueden encontrar en redes también, como cuando ellos se fueron, ahí seguro les vamos a ir avisando en dónde la vamos promocionando, mostrando. Muchas gracias, Vero. Yo vamos a colaborar en todo lo que sea posible para la difusión también, para que pueda saber gente de todo lado o los lados donde nos siguen. Bueno, estamos aquí desde la Patagonia hasta Canadá, es algo muy impresionante y vamos a compartir todo eso que nos motiva. Te agradecemos mucho y yo creo que también apenas pase esta pandemia, nosotros vamos a correr, a abrazar a nuestras abuelas, a abrazar a nuestras madres con este sentimiento que nos dejas. Te agradezco nuevamente por toda esta tu disposición. Agradezco a todos los que nos han acompañado en toda la película, el conversatorio. Les agradezco a Quarren Show que han permanecido ahí, que están y que han confiado en nosotros. Somos una plataforma que también estamos experimentando, que también nos estamos dando maneras de permanecer y de continuar con toda la red de trabajo, de trabajadores y de amigos y de socios que nos han acompañado desde muchos años, como es el caso de Tacubamba, de Muy Guaso, de Efímera, de Kiosco, de La Libre, la librería en Cochabamba. Entonces, es por ellos y es por ustedes que estamos en esto. Así que es una pura pasión. Les agradecemos mucho. Vero, si quieres dar unas palabras de despedida, te vamos a agradecer. Y sí, muchísimas gracias nuevamente a todos, de verdad, gracias y felicitaciones por seguir, por no haber parado, porque si bien se cerró, no se terminaron las funciones físicas, creo que ha sido una acertada iniciativa esta posibilidad. Creo que de hecho estamos muy, muy cerca, a pesar de la pantalla, nos sentimos muy, muy cerca y eso agradezco. Gracias a las personas que se conectaron. Nada, igual les deseo muchas bendiciones de éxitos con los microcortos, que les vaya increíble. Y de verdad que nada, estoy siempre a las órdenes. Espero mi siguiente proyecto no se demore 9 años más para poder mostrarles algún rato, pero nada. Y gracias, Diego, una vez más, porque sigues aportando a la peli, o sea, no has dejado de hacerlo, ya se acabó la peli en su proceso y seguimos aprendiendo. Y te agradezco mucho por eso. Y nada, No, a la por favor. conectada, muchísimas gracias por haberse quedado hasta este momento y nada, invitarles a que nos sigan acompañando, a que la sigan recomendando, a que vayan a Plazuela. Eso, muchas gracias.